Damas y caballeros, bienvenidos a... The Podcasters, El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. y es acerca de la inteligencia emocional, uno de los pilares fundamentales de la humanidad. Para este podcast tenemos un invitado especial. Él es Santiago Aparicio. Santiago, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para este podcast queremos empezar con una intervención de Claudia Ardila. Ella es terapeuta ocupacional, integradora sensorial certificada por la Universidad del Sur de California, directora del Centro de Aprendizaje y Desarrollo San Ángel con 21 años de experiencia con población infantil y adolescente. Muchas gracias a Claudia por darnos su aporte para este podcast. Esperamos que les guste este pequeño contenido y bienvenidos. Hablemos un poco más sobre qué es la inteligencia emocional. Es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo, de modo tal de tener un ritmo de vida equilibrado que facilite las relaciones con los demás y el enfoque en las metas y los objetivos sin riesgo de abandonarlos por crisis momentáneas o cambios de estado de ánimo que a veces puede afectar nuestra toma de decisiones. Es importante tener en cuenta que esta inteligencia emocional la vamos trabajando, la vamos desarrollando y obviamente la vamos perfilando a lo largo de nuestra vida. Por eso es fundamental que en la época de niños pequeños, de niños adolescentes, vayamos haciendo este trabajo del manejo de las emociones, cómo gestionamos adecuadamente las emociones, cómo podemos ser empáticos con los demás, porque esto nos va a servir a que seamos una sociedad que comprenda más al otro, que tratemos de colocarnos en los zapatos del otro, podamos no ser tan egocéntricos y pensar que solamente somos nosotros los que tenemos la posibilidad de ser felices y disfrutar lo que tenemos, sino darle la oportunidad a otras personas y al resto de la sociedad a poder compartir, a poder disfrutar y a poder tener relaciones sanas, provechosas, no solamente para uno, sino también para los demás. Pues uno de los mayores exponentes de este tema y de esta teoría es Daniel Goleman. Él es un psicólogo, un escritor y periodista que se ha dedicado a estudiar la inteligencia emocional. Y entonces, Santiago, usted que conoce el tema de la inteligencia emocional, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad para gestionar y manejar las emociones, para poder tener una mejor vida diaria. Entonces, esto también incluye otras partes, como lo puede ser la motivación, que esto genera liderazgo y otras ventajas. Y adicional a esto también tenemos la empatía y las habilidades sociales, que esto pues incluye una mejor comunicación asertiva hacia las demás personas, lo cual puede aproximarnos a algo más cercano al éxito que otros componentes como el coeficiente intelectual, que por supuesto son muy importantes. Bueno, con respecto a lo que acaba de mencionar el señor Aparicio, sí, de hecho la inteligencia emocional es uno de los pilares fundamentales en la sociedad. De hecho, lo vemos con un estudio que hizo el epistemólogo Jean Piaget, era un francés el cual se basó en las relaciones interpersonales. Y tal vez uno de los factores más importantes de la inteligencia emocional es la relación que tenemos con las personas que nos rodean. Un estudio que hizo Piaget en los años 60 mostraba que las afectaciones que tenemos mentalmente ocurren por lo general por las relaciones que tenemos con las personas. Depende de cómo nos relacionemos y qué tan buen ámbito de amistad o de relaciones con la familia tenemos, va a ser nuestro comportamiento. De cierto modo, todo lo que vivimos es lo que nos afecta mentalmente. Y pues lo que vivimos es lo que forja lo que va a ser nuestro futuro y lo que vamos a llegar a pensar en un futuro. Además, Piaget mencionaba que todos los problemas que tenemos que aprenderlos a solucionar o si no van a ser un problema más grande a largo plazo. Y es por eso que la gente llega a tener estrés o problemas de salud en un futuro. Has mencionado algo muy importante y es esto de los problemas. Em, pues la inteligencia emocional nos ayuda bastante a resolver conflictos y tiene cuatro cosas bastante importantes
y son lo de la conciencia, lo de gestionarse uno mismo, lo del positivismo y la empatía. Y entonces a nivel social vemos cómo la inteligencia emocional nos puede ayudar a resolver problemas sin necesidad de usar, por ejemplo, la violencia. En Colombia, por ejemplo, nosotros como colombianos debemos aplicar los conocimientos de la inteligencia emocional para ayudar a resolver los conflictos internos que tenemos. Y entonces ahí va esta segunda pregunta, Santiago, de la inteligencia emocional, ¿cómo nos puede ayudar a resolver los conflictos en Colombia? Pues la inteligencia emocional, como bien ya lo hemos tocado desde el inicio del podcast, pues nos permite poder gestionar las emociones y ahorita en estos tiempos donde seguramente es muy complicado para muchas familias, quizás el poder controlar y manejar las emociones es crucial para poder tener una vida, por decirlo así, feliz en estos momentos donde no nos dejemos llevar por impulsos emocionales que quizás pueden causarse en estos tiempos de pandemia. Sí, además hay que tener en cuenta que un estudio también que hizo un psicólogo llamado Solomon Ash, me mencionaba que tener buenas relaciones personales no es algo con lo que se nace, sino es algo con lo que se va formando a través del tiempo. Y pues lo vemos dependiendo de con quién nos relacionemos. Obviamente él menciona que la mejor manera es aprender a relacionarnos con todos, a pesar de que las personas sean o no de nuestro agrado, ¿no? Tal vez es uno de los factores más importantes porque nos va a ayudar en un futuro a saber que no podemos estar con personas que nos agraden o que tengan ideas parecidas a las nuestras. Y pues todas las personas tienen personalidades diferentes. Obviamente hay que tener en cuenta que la inteligencia emocional también va, como mencionaba el señor Ash en su investigación de los años 50, em, que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que llegamos a sentir, porque pues obviamente todas las personas si llegamos a sentir algo o pues tenemos sentimientos diferentes a las demás. Y aprender a controlar nuestros sentimientos para no, digamos, llevarlos a casos extremos es la mejor manera de tener un autocontrol, que de hecho autocontrol es una de las palabras que él menciona en su estudio, y es sobre saber en qué momento decir las cosas y en qué momento no. Y pues de esta manera, asimismo, tanto la persona con la que nos estamos relacionando va a tener autocontrol y asimismo nosotros también vamos a tenerlo y va a haber una equidad en la inteligencia emocional. Esto lo del control es bastante importante y también por otro lado vemos el control cognitivo que nos ayuda a enfocarnos en ciertas cosas para aprender y concentrarnos en ciertas cosas que queremos aprender. El control cognitivo es algo que se enseña bastante en las escuelas, igual que la inteligencia emocional, pues en las escuelas se suele llamar de otras maneras y según estudios demuestran que el control cognitivo ayuda a que en el futuro los niños tengan mayores probabilidades de progresar a nivel, ya sea como empleado, a nivel de empresario. Y Goleman plantea que el control cognitivo puede ayudar a los niños pobres, a que los niños pobres salgan de esta pobreza, porque gracias a algunos estudios demuestran que el éxito nace en parte de la inteligencia emocional y no solo del coeficiente intelectual. Sí, el coeficiente intelectual es algo bastante importante. El coeficiente intelectual ayuda a, a saber algunas cosas de las personas. En los colegios, por ejemplo, a la temprana edad ayuda a tener mejores notas y se demuestra todo esto en el coeficiente intelectual. Pero mientras la persona va avanzando, ya hay que comenzar a mantener una diferencia entre el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. Y Aparicio, la inteligencia emocional, ¿cómo ayuda en el éxito? En realidad, la inteligencia emocional, desde que, por decirlo así, somos muy pequeños, empieza a ser implementada. Entonces, es algo que de alguna u otra forma empieza a desarrollarse desde que son muy pequeños y ahorita en las escuelas, instituciones educativas están utilizando lo que llaman el aprendizaje social y emocional, que es algo muy similar a la inteligencia emocional, pero que lo complementa con la toma de decisiones, lo cual es muy importante porque les enseñan cómo tomar las decisiones, pero también pensar en cómo se sienten. Si hago esto, ¿por qué está mal? ¿Por qué está bien? Entonces es muy importante.
y esto Bueno, pues nos ayuda a poder alcanzar el éxito, que por supuesto, como bien ustedes ya lo han dicho, después de que salen del colegio o de carreras universitarias donde es importante el coeficiente intelectual para que aumenten las oportunidades laborales, después de pasar ese momento, es importante la inteligencia emocional para hacer la diferencia con otras personas. con respecto a lo que acaba de mencionar, retomando el estudio que hizo Ash, en su libro Opinions of the Social Pressure de 1955, él mencionaba algo que se llama la psicología social. Y pues con respecto a lo que mencionó Aparicio, la psicología social es tal vez lo que rodea la salud mental hoy en día, porque em, debido a todas las afectaciones sociales, sabemos que pues, la sociedad es lo que más infringe en nuestras decisiones, es lo que más afecta nuestro pensamiento. Y él mencionaba que cuando la sociedad critica a una persona o esa persona se siente abrumada porque no se siente aceptada, obviamente su salud mental se va a ver afectada en un gran modo, tomando decisiones que pueden ser incorrectas o perjudiciales para la salud de esta persona. Por lo tanto, él lo que enseña en ese libro es a tener fortaleza mental, que es otra de las características más importantes. Y ese aprender que a veces la sociedad no es lo que nosotros pensamos y no siempre está en lo correcto. Por lo tanto, nosotros debemos de mantener obviamente lo que pensamos, pero con argumentos válidos y pues no dejarnos influenciar por una sociedad que a veces llega a ser crítica sin ningún escrúpulo que la respalde. Por lo tanto, esta psicología social también es como una de las claves del éxito, porque pues no dejarse abrumar por lo que dicen las demás personas y pues estar bien y conforme con uno mismo y pues con las personas que lo rodean, valorar las personas que lo rodean, eh, es un gran paso para llegar a una estabilidad en la salud mental. Y yo creo que acá lo que más se puede recalcar es la salud mental, y me quiero referir ahora a una columna reciente de Yolanda Ruiz sobre la salud mental, que dice que la salud mental no solo debe ser un privilegio para la gente que tiene dinero, también tiene que ser algo que las personas con menos recursos puedan acceder, porque al fin y al cabo la sociedad depende de que todos estemos bien, tanto a nivel físico como a nivel mental. Porque imaginemos una sociedad donde todo el mundo esté deprimido, esté triste, tenga ansiedad, tenga depresión o cosas, patologías clínicas por el estilo. Estaremos en una sociedad siempre en decadencia, una sociedad que siempre esté tirando a lo peor, que siempre esté tirando a caer, y, eh, y necesitamos seguir mejorando la inteligencia emocional en las escuelas. Ahora que estamos en pandemia, yo creo que es muy importante esto de aprender a manejar las emociones. Mucha gente en este momento no se puede dar el lujo de ir con un psicólogo si se siente abrumado de tantas cosas que tiene que hacer, o si se siente triste porque tal vez no tiene gente con quien hablar durante la pandemia. Y esto está mal porque a nivel psicológico, pues cuando uno se siente triste, uno no suele hacer bien las cosas, uno comienza a pelear más con la gente que quiere. Y me quiero centrar en un estudio de, de dos grupos de niños. Unos niños tomaron clases de inteligencia emocional y otros niños no tomaron clases. Y a lo largo del tiempo se vio que los niños que tomaron estas clases hacían menos peleas, eran niños que tenían una mejor concentración. Y Santiago, la pregunta de esta ronda es, ¿cómo la pandemia puede llegar a afectar la inteligencia emocional de las personas? Pues como la situación actual es muy complicada, a pesar de que se haya desarrollado esa inteligencia emocional en una gran parte de la población, este preciso momento puede afectar o impactar todo el avance que se haya logrado, porque esa gestión de emocional que tal vez se pudo aprender o no, puede, puede no volver a ser igual después de que se acabe la pandemia, porque esta pandemia puede hacer que entren emociones que consideremos básicas como temor, a veces mucha ansiedad, entonces esto puede afectar lo vital de la inteligencia emocional, que es gestionar y manejar bien las emociones. Además que Goldman en su estudio
acerca de lo que es la inteligencia emocional y en su libro, por supuesto, mencionaba que a veces en las situaciones difíciles, obviamente, nosotros tendemos pues a comportarnos de una manera diferente, ¿no? Pero el autocontrol es tal vez uno de los factores más importantes en este caso y también tratar de entender a las demás personas. El hecho de que la otra persona pues tenga problemas, todo el mundo los tiene, y Goldman lo menciona en su libro, es tratar de entender los problemas que tiene la otra persona para tratar de ayudarla. Y pues, digamos, los factores, por ejemplo, de soledad o de tristeza, pero pues en todo el sentido de que puede ser decepción u otras características, es lo que uno debe llegar a entender con uno mismo, si ese es el caso que le ocurre a uno mismo o que le ocurre a otra persona. ¿Por qué? Porque es ayuda mutua, ¿sí? En realidad la salud mental se basa en eso, tratar de ayudarse con las personas que uno quiere y que están cerca de uno, pues para uno tratar de sentirse bien y mejorar su salud mental. Algo que mencionaba Yolanda Ruiz y me pareció muy importante que mencionaste, Mauricio, y es que desgraciadamente, el estigma que tiene la sociedad es que las personas que van a un psicólogo o a un psiquiatra son porque son personas que tienen problemas mentales pues serios. Por así decirlo de manera ordinaria se les dice locos. Sin embargo, no es así. De hecho, es fundamental que todo el mundo tenga salud mental y que tenga derecho pues a poder ir a asistir a un psicólogo o a un psiquiatra en caso de que lo necesite, porque pues todas las personas sufrimos en algún momento problemas con nuestra salud mental. Y digamos que ese estigma social es algo que no nos ha dejado avanzar en este caso de la sociedad. Un artículo que escribió Simón Granja en El Espectador, él mencionaba que la inteligencia emocional es una habilidad del siglo XXI, pero que es muy difícil de llegarla a conseguir para muchas personas, porque llegar a estar en paz contigo mismo y con los demás es tal vez uno de los factores más complicados para el ser humano. Y yo creo que ya comenzando a cerrar, acá dos factores que tenemos que entender son los estigmas sociales y la empatía, ¿sí? Nosotros acá no podemos venir a decir, no, como esta persona sufre de depresión es un loco, no, porque esta persona tiene problemas es un loco, pero realmente nosotros entendemos cómo se siente esa persona y a esto es lo que apunta el podcast, aparte de informar un poco a la gente de realmente para qué sirve la inteligencia emocional. El propósito de este podcast es decir, venga, nosotros tenemos que comenzar a cambiar estos estigmas sociales de decir, usted va a un psicólogo, entonces usted está loco. Son dos cosas que no tienen relación y tenemos que comenzar a eliminar este tipo de falacias, porque al fin y al cabo terminan siendo falacias. Y tenemos que comenzar a pensar en el otro. La inteligencia emocional nos ayuda a eso y es algo que realmente necesitamos en nuestra sociedad para seguir avanzando. Puede llegar a ser difícil lograr una estabilidad emocional, sí, lo puede llegar a ser, pero no es imposible. Y acá esto no se trata del trabajo de uno, esto no se trata del trabajo de solo un grupo, esto es un trabajo que toda la sociedad debe hacer para poder llegar a tal vez lo más cercano de lo que sería una utopía social a nivel de emociones, porque la idea no es acá reprimir emociones y crear máquinas, la idea es dejar liberar esas emociones, pero que esas emociones nosotros las podamos controlar. Santiago, para finalizar, ¿qué le diría a nuestros oyentes sobre la inteligencia emocional? Les diría que no olviden trabajar la inteligencia emocional, que sean capaces de manejar sus emociones. Y pues también sería como un llamado a las distintas instituciones que empiecen a seguir fomentando nuevas formas para que los estudiantes puedan ir aprendiendo la inteligencia emocional y la puedan desarrollar de una mejor manera. Entonces, por eso es crucial. Y también que, pues como ya se está viendo en la actualidad, que se sigan desarrollando formas para que la sociedad entienda la importancia de la inteligencia emocional. También es importante mencionar para cerrar que trate de ponerse en los zapatos de las otras personas. Digamos que ese es como el factor más importante, ¿no? Y pues sí, obviamente lo más difícil es lograr entender lo que sienten las otras personas, pero trate de hacerlo. ¿Por qué? Porque pues va a ser una ayuda para que esa persona esté bien y asimismo para que usted esté bien. Y más en estos tiempos de pandemia
puede haber personas que se sientan solas o personas que se sientan frustradas y lo más importante es darles apoyo. Y si usted tiene una persona cercana en la cual identifica eso, trate de darle su apoyo y no de ignorarlo, porque es algo que todos podemos llegar a padecer. Y finalmente, un mensaje para los padres, que sus hijos les digan, quiero un psicólogo, no implica de que estén locos, implica de que quieren hablar con alguien. Los padres tienen que comenzar también a mirar que los hijos muchas veces no tienen confianza a ellos y que necesitan tal vez a otra persona para hablar, ya sea un psicólogo o simplemente no quieren hablar con alguien de la familia. No solo porque les digan, quiero ir a hablar con un profesional, implica que estén locos y esto es bastante importante. Esperamos que les haya agradado este podcast y si están viendo, si están oyendo este podcast en YouTube, me gustaría que comentaran qué opinan sobre la inteligencia emocional. A nosotros nos importan mucho sus comentarios sobre estos temas y tras el hecho nos gustaría preguntarles qué otros temas les gustaría ver en T-Podcasters. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un feliz fin de semana.